Buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre lo que es el Fusarium oxyporum lycopersis. Características de la enfermedad. Tenemos que la enfermedad se encuentra distribuida en todo el mundo, causando grandes pérdidas en el cultivo de tomate. El hongo sobrevive en restos de cultivos de una temporada a otra y posee estructuras de resistencia que le permiten perdurar en el suelo por espacios de 6 años. Es favorecido por temperaturas cálidas, o sea, temperaturas que oscilen entre los 20 a 28 grados centígrados. El Fusarium oxyporum es el organismo causal de marchitez del tomate. Este hongo produce 3 tipos de esporas sexuales, que son las microconidias, las cuales son las que cuentan con 1 o 2 células. Son más frecuentes y las únicas que pueden producir en el interior de los vasos vasculares de las plantas afectadas. Tenemos las macroconidias, que tienen de 3 a 5 células y comúnmente se forman en esporoquios en la superficie de las plantas muertas. Y las plasmidosporas, que tienen 1 o 2 células redondeadas de pared gruesa y se producen en el micelio. Son estructuras de supervivencia Vemos que las condiciones favorables para que dicho hongo se llegue a reproducir o se llegue a desarrollar en el suelo está que las temperaturas tienen que ser cálidas, como dije, tienen que oscilar dentro de los 20 a 28 grados centígrados. Esta temperatura también tiene que ir acompañada con una alta humedad relativa, ya que con esto el hongo puede ser más persuasivo en dichos cultivos. Otro de los factores que llegan a ser como condiciones favorables para el hongo es que estos sean suelos ácidos, sean arenosos y con bajo pH, pobres en nitrógeno y que tengan un alto suministro de potasio. Las heridas ocasionadas por las raíces, las heridas ocasionadas hacia las raíces por maquinaria agrícola o a su vez herramientas agrícolas también son condiciones favorables para que el hongo se mantenga en el suelo. Otro de los casos es el ataque del nematodo Merodogyne, ya que este aumenta la susceptibilidad de marchitamiento y favorece el desarrollo del hongo. La clasificación taxonómica. Tenemos que pertenece al reino Fungi, familia Hipopraceae, filum Ascomycotas, género Fusarium, clase Euskomycetes, especies Oxyporum. En el ciclo biológico nos dicen que las clamidosporas germinan y penetran a través de las heridas que se forman al emerger las raíces laterales o penetran directamente al tejido de la inundación. El micelio avanza intercelularmente y alcanza la región del xilema. El micelio se ramifica y produce microconidias, las cuales se desprenden y son arrastradas hacia arriba por corrientes de savia. Localmente se propaga por agua de riego o aire, así como otras plantas con material afectado. Aquí en la imagen podemos observar que el hongo ya invade los vasos por el micelio, con más en vasos y en células adyacentes, los cuales llegan a hacer una obstrucción de los vasos por el micelio y la goma. El hongo sobre las hojas muertas se forman los esporoquios, que dan lugar a los conidios, los cuales estos, a su vez, en el suelo, se llegan a encontrar acompañados con macroconidios, clamidosporas y micelio, el cual esto llega a generar una espora y esta, a su vez, comienza con la penetración por las hendiduras que forman las raíces laterales al emerger. En lo que es el diagnóstico presuntivo, tenemos que en el cultivo de tomate
Los primeros síntomas que se llegan a observar por parte de este hongo, esta enfermedad, es que las hojas comienzan a marchitarse, comienzan a tomar un color amarillo, se ven que las hojas se comienzan como que a arrugar. Estos son, eh, como podría decir, son los principales síntomas del inicio. Los síntomas. En los síntomas que causa este hongo, tenemos que se llegan, como había dicho, se llegan a observar que los foliolos de las hojas más jóvenes se aclaran. Posteriormente ocurre la epinastia, que es la epinastia, que son el alargamiento y curvación de las hojas hacia abajo. Esto ocurre debido al debilitamiento de los peciolos. Nos dice que si la infección ocurre en plántulas, estas se marchitan y mueren rápidamente, después de verse en los primeros síntomas. Por otro lado, en plantas adultas no es común que la muerte se produzca violentamente, sino que vaya ocurriendo con síntomas previos y vaya más lento. Nos dice que en las hojas inferiores se tornan amarillas, hay más formaciones foliares y después comienza el marchitamiento de las hojas y los tallos jóvenes. Ocurre una desfoliación, la cual produce una necrosis en el margen de las hojas que no se caen y finalmente la muerte. Algo característico de esta enfermedad es que los síntomas se evidencian en un solo lado de la planta, hasta que la enfermedad avanza y la planta muere. Además, nos dice que no se puede ver ninguna estructura del hongo en la superficie de la planta, ya que el hongo ataca desde abajo, o sea, se encuentra en el suelo y penetra por las raíces de las plantas. En lo que nos dice la toma de muestras, tenemos que para el muestreo de dicho hongo o el muestreo en los cultivos de tomate, tenemos que hacer el muestreo, lo que es el muestreo foliar y el muestreo de suelos, en lo que nos explica que cómo se tiene que realizar el muestreo se puede realizar de forma zigzag o, o de la forma de 5 horas. ¿Qué es esto? Digamos que una área determinada de la hacienda o del cultivo se tienen que hacer muestras en forma de zigzag, recogiendo, si es muestras de suelo, en una hectárea podría ser hasta máximo de 15 muestras. Y si es por el muestreo foliar, de cada, de cada planta se puede estar cogiendo alrededor de unas 20 muestras de lo que es el área foliar. En lo que es el diagnóstico CONAP, la aplicación que se utilizó fue Plantix, en lo que nos dice que el Fusarium oxyporum nos dice que los síntomas aparecen en el cultivo, lo que causa, como ya había dicho, un marchitamiento, las hojas se tornan amarillas y en la parte inferior del tallo desarrolla manchas de color marrón o rojo. Las medidas preventivas que nos dice esta aplicación es que hay que regular el pH del suelo a un valor de 6.5 a 7 y que su nitrato que sea fuente de nitrógeno. Hay que plantar variedades resistentes, hay que hacer inspecciones y la eliminación de las plantas afectadas. Hay que mantener limpio el equipo y evitar daños a las plantas, o sea, daños al momento de hacer cualquier tipo de poda o eliminación de malezas. También nos dice que cubrir el área con un plástico negro a pleno sol durante un mes para matar el hongo. Esto vendría a ser lo que nosotros conocemos como la solarización. También nos recomienda que podemos utilizar un nematicida o un fungicida, en este caso el Trichoderma arsanium de 1%, o el fungicida que vendría a ser el Trichoderma viride de 1.5%. En el diagnóstico de confirmación podemos hacer el diagnóstico del macroscopio,
observando con una lupa de alto aumento en el campo o un estereotipo de laboratorio de las superficies y lesiones o tejidos muertos de dicha planta que ya se encuentra afectada con el hongo. Como podemos observar ahí, vemos que se toman muestras de lo que ya vendría a ser el tallo y vemos que de la parte de izquierda hacia la derecha, vemos que la escala de severidad del hongo no es tanta al inicio, pero cuando ya vemos en la cuarta parte, en la cuarta rama, vemos que ya el hongo ya hace una afectación considerable al tallo de dicha planta. En los controles. En los controles tenemos que se puede utilizar fungicidas sistémicos, los cuales son indicados para prevenir el ataque del fusarium. Este fungicida viaja por el interior de la planta previniendo la malformación del micelio. También nos dicen que podemos utilizar el tricoderma. Este hongo benéfico actúa como protector de las plantas. Al reproducirse y establecerse en el suelo, el tricoderma forma colonias en las que las zonas radiculares de la planta, eh, en las zonas radiculares de la planta, impidiendo así la reproducción del fusarium. También tenemos lo que vendría a ser el caso de la solarización. Lo que esto nos dice es, en la parte de los cultivos, forrar todo lo que es el suelo con un plástico transparente y tenerlo por un mes o más, ya que esto lo que causa es que las temperaturas del suelo se eleven y lleguen a eliminar, se podría decir, de una vez por todas, el hongo del fusarium. En conclusión, tenemos que estas enfermedades se pueden encontrar presentes en todo el territorio del campo agrícola, donde tendremos una baja demanda de producción. O sea, si este hongo ya vemos que la escala ya llega a una escala de severidad considerable, de ley veremos que la producción del tomate se vendría baja y eso no es favorable para ningún agricultor. También tenemos que estos problemas en el campo agrícola se deben realizar estudios para determinar qué tipo de enfermedad están atacando el cultivo, ya que así evitaremos pérdidas irreparables en el momento de la producción y podremos evitar, como dicen, pérdidas en los cultivos y pérdidas económicas debido a este hongo. Muchas gracias.